Bueno, vamos a orar. Sí, oramos para comenzar la clase. Padre, has sido demasiado bueno con nosotros. Siempre has provisto y siempre nos sorprende cómo tú tocas corazones para mantenernos y ayudarnos. Lo vimos muchas veces en Puerto Ayacucho para proveer comida por hasta 28 personas y también ayudar en sostener a la iglesia. Padre, gracias por la oportunidad de trabajar en Río Grande y gracias por la oportunidad de ese ministerio de enseñanza por el medio de Internet. Bendice nuestro tiempo hoy. Ayuda a los hermanos a entender los términos y lo que es el plan que tienes aquí para nosotros pronto en el futuro. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 18. Sí. Ahí los que están en la clase. Otra vez, si tienen preguntas, por el medio del chat pueden preguntar y nosotros contestamos. Bueno, Jaime. Mire, quería volver a dar un repaso rapidito al libro. Recuerden, en el primer capítulo vimos una visión de Jesús. Juan le vio. En el capítulo 2 y 3 vimos las 7 iglesias que representan iglesias en todo el tiempo, pero también colocado en el orden que siempre aparecen en el libro, da como un bosquejo de lo que hoy día es la historia de la iglesia, pero en aquel entonces era una profecía del desarrollo de la iglesia, desde la primera iglesia de los apóstoles hasta la última iglesia, que sería la de Laodicea, que es la iglesia materialista que aparece el último, la séptima iglesia. Yo creo que esa iglesia, esa edad de la iglesia de la Odisea, de verdad empezó alrededor del año 1850, digamos, con la teoría de evolución. Muchos comentaristas, profesores de Biblia, de verdad cambiaron algunos de sus comentarios tratando de cuadrarlo con lo que era la supuesta ciencia. Y como siempre digo, en mi clase de Génesis vuelvo a repetir como un millón de veces, evolución es una teoría, no hay ninguna prueba. Entonces ya es solamente una idea que sacaron y siguen eso porque le dan millones y millones de años. Y la Biblia proclama menos de 10.000 años. Algunos dicen puede ser hasta 10.000. Yo personalmente pienso que son más o menos como 6.000 años desde la creación hasta hoy día. Cuando empezamos en el capítulo 4 y 5, vimos lo que es el cielo, vimos Dios en su trono, vimos el Cordero que vino y tomó el libro de la mano derecha de Dios y empezó a abrir 7 sellos. Los primeros 6 nos dieron una orientación de la historia. Cuando abrió eh, el séptimo, entonces introduce lo que son 7 trompetas. En ese tiempo hablamos de lo que nosotros llamamos paréntesis. Una paréntesis es algo que viene en el medio. El desarrollo de los sellos, trompetas y luego lo que son las copas de la ira de Dios son cronológicos, van en orden. Es mi interpretación del libro. Pero Dios paró a Juan en varias oportunidades para dar más información de lo que está sucediendo en la tierra con la iglesia y también con la gente que no han creído. Y cuando llegamos a capítulo 16, el capítulo 16 de verdad llega hasta el final de la tribulación. Son 7 copas de la ira de Dios. Pero capítulos 17 y 18 son paréntesis. Esos capítulos nos van a relatar del enemigo más grande durante la tribulación. Primero presenta una mujer, una ramera, montado sobre una bestia. La bestia es el imperio de lo que llamamos nosotros el anticristo. Y vuelvo a repetir,
la palabra anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis. Siempre lo llama la bestia. Ahora, en ese entonces Dios empieza al final, capítulo 16, derramar sus copas que nos lleva al final. Y algunas de las copas tienen como su meta, como está marcando el imperio, especialmente el capital de lo que llamamos nosotros el anticristo o la bestia, como dice en Apocalipsis. En capítulo 17 vimos la semana pasada que esa ramera dice que es una religión, pero también dice que es una ciudad. Yo tomé tiempo para desarrollar con varios versículos del mismo libro de Apocalipsis para mostrarle que en ese libro de Apocalipsis aparece como unas 12 veces una frase, la ciudad grande, la grande ciudad, la ciudad Babilonia o grande ciudad Babilonia. Yo creo que cada vez que menciona la grande ciudad, está hablando de la misma Babilonia. Yo tenía profesores que decía que Babilonia, que está en Irak, una ciudad que ya le queda solamente las ruinas, que iba a estar reconstruida y iba a ser el centro del mercadeo, centro de bancaria de todo el mundo. Pero cuando vimos la caída de Saddam Hussein en la guerra de Irak, entonces se paró totalmente lo que era esa reconstrucción. Yo creo que Babilonia, más bien, debemos tomar el sentido espiritual. Si ese Babilonia empieza desde capítulo 10 del libro de Génesis, entonces de allí desarrolla un hombre que se llama Nimrod. Nimrod, su nombre quiere decir rebelde. Dios dijo a todos los descendientes de Noé, tiene que salir de aquí, ir por toda la tierra, tener muchos hijos, llenar la tierra y someter la tierra. Pero ese Nimrod empezó a construir lugares fortificados que llamamos nosotros ciudades. Nínive fue uno y sabemos que eso fue un opositor por lo que va a ser el país de Asiria, un periodo de Asiria atacar a Israel y también a Babilonia. Babilonia llevó a los judíos en el año 605 a.C. en cautiverio. Luego salieron otros imperios que están representados en la bestia. Ahora, la bestia vimos en el libro de Daniel lo que representa. Son países que han dominado a Israel. Primero fue Egipto. Recuerden, estuvieron allí como esclavos en Egipto y Dios los rescató. Segundo, salió un imperio de Asiria. Asiria ayudó a atacar a la parte norte de Israel en una división, quedó al norte de Jerusalén, de allí para el norte, llamamos nosotros Israel. Ellos se apartaron de Dios, hicieron su propio templo, hicieron unas vacas de oro para adorarlos. Y en la parte del sur llamamos nosotros Judá. Y siempre la gente habla de 10 tribus perdidos, pero no estaban perdidos. Lo que pasó es que Asiria atacó y llevó a todos los hombres en la parte del norte a otro país y trajeron hombres de aquel país para la parte norte o Israel y lo dejaron allí para cazar y vivir. La idea era destruir lo que era la iniciativa de un país de volver a atacarlos. Y su sistema le sirvió por muchos años. Después fue destruido. Mire, Egipto, Asiria, luego viene Babilonia. Babilonia tenía los hijos de Israel por más de 70 años. Luego viene Medo-Persa. Persa hoy día es Irán.
La parte medio es la parte que toca una parte del este de Turquía hoy día. Es un grupo que vive allí. Luego de Medo Persia salió Grecia. Después de Grecia vino Roma. Y en Roma vino conquistando y destruyendo. Luego esos son los imperios que han atacado y han sometido a Israel. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma. Y ahora va a haber otra que es una conglomeración o unido. Esos, lo que son estos países hoy día van a unir para ser la bestia. Y desde esa bestia va a salir otro imperio y va a estar en la parte donde estaba Asiria. Ahora, Asiria no es igual a Siria. Siria es otro país que existe hoy día con Damasco. Asiria tenía Nínive como su capital y tenía otras ciudades. Es interesante que es la parte donde ese grupo de yihadistas de los musulmanes quieren fundar su imperio y ellos querían hacer su capital justo en esa parte. Bueno, no lograron porque llegó el presidente Trump y le dio plomo. Ese empezó a atacarlos y destruyó lo que era la base, la fundación de su imperio. Van a volver. No sé si será después de los 4 años de Trump que empieza el 20 de enero o no, pero él sí tenía a esos yihadistas en la vista para atacarlos y tratar de desarmarlos y destruirlos. Bueno, volvemos al libro de Apocalipsis. Ahí tengo, bueno, ahí tengo un mapa, Jaime, más o Sí, menos actual, para que tengan una idea de lo que estaba ujú, diciendo, que no es, vamos a ver si tengo, este es Siria, lo que era Damasco, y lo que tú estás hablando de Asiria es la parte de Nínive, ujú, donde mandaron ¿cómo se llama? A Jonás, ¿no? sí, Eso es donde, y se nota dónde está. De allí dice la profecía de Apocalipsis, dice que va a salir un cuerno nuevo que va a arrancar o va a desplazar a 3 de los países. Y se nota allí cerca de Nínive está Babilonia, está Siria, está y, Turquía. y ahí por lo está- menos en negro, si pueden ver, están lo que eran las ciudades en ese tiempo, y en rojo son los países hoy en día, pues que es Sí, Siria o Irak. Ese es un mapa, bueno, yo creo que ya es viejito, pero más o menos. Ahí también tenemos figuras Jordania, Israel y Líbano, pero en aquellos tiempos habla de Ur. Ese es ese Ur tiempo. de los Caldeos. Bueno, para que tengan una idea de Ujú. lo que estaba hablando, porque a veces Sí, especialmente para Babilonia. mí, cuando hablan de geografía y todo eso, y si no entiendo mucho la geografía No, es bueno el de mapa, ajá, gracias. sí. Sí, sí. Bueno, ya cuando llegamos al capítulo 17 vimos esa bestia que representa el imperio del anticristo o lo que va a desarrollar y va a llegar a ser. Y yo le dije en el capítulo 13, para mí, como yo lo leo y leyendo y suponiendo algunas cosas, yo creo que el anticristo desde el principio quería tomar el templo en Jerusalén. Él logró un pacto de paz que le daba permiso para construir el templo, pero siempre yo creo que en su mente era la idea, ellos me van a construir mi capital, yo voy a vivir allí. Capítulo 13, él entró, mató a los 2 profetas que estaban protegiendo el templo porque Dios lo permitió. Luego entró en el templo, hizo un sacrificio de animales inmundos sobre el altar, puso un ídolo y mandó a todo el mundo a adorarle a él. Él quiere ser Dios. Entonces él estaba peleando y esperando la oportunidad. Yo creo, no lo vemos en otra parte. Yo creo que después de entrar en Jerusalén, él se queda allí y lo hace el centro de su gobierno. Yo creo que va a tener computadores muy poderosos para comunicar con todo el mundo. Va a ser un sistema.
donde uno tiene que adorarle a él y recibir una marca 666. Y con esa marca la persona puede comprar y vender. Miren, los comerciantes no pueden vender si ellos no tienen el sello. Y la gente no puede comprar si ellos no tienen ese sello de 666. Jaime, una pregunta ahí, disculpa que te interrumpo, porque estabas hablando ahorita de, que aquí muestra un mapa, porque estabas hablando de, o mencionaste, si no estoy equivocado, que dijiste, bueno, los, ¿cómo se llama? Los ejércitos que van a conformar y hablaste de los ejércitos ahí en el mapa, vemos, no sé si se ve bien allá, pero vemos esa parte que solamente está la parte acá de, déjame que le Pero pongo yo el creo zoom. que donde dice Asia allí, Sí, pero, arriba, de Turquía, de allí hacia el este, va a ser países musulmanes que van a unir con ese ah, propósito. y eso es exactamente lo que quería preguntar, porque ahí sí vemos exactamente esto es Jerusalén, ¿no? Esta parte de ahí que estoy mostrando del mapa. Pero si Sí. vemos abajo, después está todo lo que es Asia, y ahí este es un mapa de Mire, los esos viajes son de los Pablo, nombres bíblicos, ¿no? ajá, los nombres Galacia. bíblicos, y esto es toda la parte que es Europa. Entonces lo que estoy diciendo, porque a lo mejor en ese texto bíblico de lo que estás comentando, otra vez digo, no para meter miedo, pero no figura tanto lo que es el continente americano o los tres continentes, algunos los dividen centro, norte Sí, y nada, sur. nada. Y yo Entonces, creo que hasta Europa va a tener su problema y hasta también. Europa también va a tener su problema. Recuerden que para este entonces ya han muerto la tercera parte de la Tierra, creo, en cuanto a humanidad habla, pero Llega a ah, la mitad. sí, los terremotos han cambiado, terremotos son movimientos de placas tectónicas, que es lo que está ahí sostenido. Entonces, a lo Ellos mo- destruyen la cuarta parte. la cuarta parte, también se habla de un terremoto en el que van a aparecer y desaparecer islas. Y es posible que desaparece las Américas, Sí. norte y sur. Y lo digo especialmente por la motivación correcta, pues que uno especialmente que está a la espera de que Cristo venga pronto, pero de verdad muchas veces se transfiere, Jaime, a que, bueno, tienes que vivir tu vida mejor, que eso es un buen motivante, pero yo creo que un motivo también es hablar especialmente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente de Cristo. Yo creo que estamos en un tiempo que es el momento primordial, pues no quiero volver a la clase evangelística, pero siempre me hace pensar o me motiva a eso, especialmente en mi trabajo. Yo trabajo con musulmanes, gente de varias, ¿cómo se llama?, filosofías religiosas y tratar de hablar de Cristo pues, a esas personas, ¿no? Siempre hay oportunidad, no sé, solamente, pero recordar eso. La razón que lo menciono ahorita es porque es muy posible, porque mucha gente dice, no, que vamos a ser purificados en la tribulación, pero si es así, y si ves los eventos, las Américas ni siquiera va a figurar. No, mire, y mucha gente van a morir y van a sufrir. Los que no mueren van a sufrir enormemente. Eso va a ser un tiempo sumamente difícil aquí en la tierra. Ahora, vuelvo a repetir también, mundo. Mucha gente dice, no, pero la iglesia no puede escapar porque siempre la iglesia ha sufrido, ha sido sometido en las persecuciones. En Daniel capítulo 9, Dios le habla a Daniel y dice que 70 semanas están nombradas para purificar a tu gente, tu pueblo y tu santa ciudad. Esa tribulación, más que todo, es para purificar a Israel, abrir sus ojos para que vean que Jesús sí es el Cristo y tienen que buscarle a Él, creer en Él para ser salvos y ir al cielo. Y muchos lo van a hacer, pero más de la tercera parte de los, yo creo que son dos terceros de los judíos van a morir en la tribulación. Algunos como creyentes van a morir y otros siendo judíos no convertidos van a perder sus vidas durante esa persecución. Bueno, en capítulo 17 vimos esa mujer que representa la religión y la ciudad. Y como vuelvo a decirles, yo pienso que esa ciudad es Jerusalén. Ya ha llegado a ser el capital del imperio del anticristo. Él está reinando de allí porque en, hablando de religiones, yo creo que no hay otra ciudad en el mundo que es un centro de religión más que
que ese pueblo de Jerusalén en Israel. Bueno, en el capítulo 17 vimos que la gran ciudad es la gran Babilonia y la mujer prostituta de religiones. En capítulo 18 vamos a ver cómo el anticristo está controlando el mundo, la parte comercial. Si recuerde cuando hablamos de los 10 cuernos y vamos a verlos otra vez, bueno, cuando vimos la bestia y los 10 cuernos, al final del capítulo, dijo que ellos van a atacar a la mujer. Ok, ¿qué es la mujer? Es la religión falsa y la ciudad de Jerusalén. Y va a dejarlo, dice, desnudos y quemados. Entonces ellos van a destruir a Jerusalén, van a llegar al punto de decir, mire, esta ciudad ha sido para nosotros un tropiezo, vamos a destruirlo y vamos a reunir a todos los ejércitos y vamos a buscar a todos los judíos en el mundo y vamos a quitar su vida para estar ya libre de esa, ellos van a decir la falsa religión de ese Dios Jehová o Yahvé. Entonces ellos van a reunir. Vimos que el anticristo, falso profeta y Satanás mandan mensajeros como ranas y que son espíritus, son demonios enviados a todas las naciones aliados con el anticristo para reunir sus ejércitos en Armagedón. Ahora, no dice que hay una batalla en Armagedón y voy a darle algunos versículos que nos muestren exactamente dónde va a ser el ataque que Jesús va a hacer cuando destruye a esos ejércitos de los incrédulos. Bueno, vamos a versículo 1, dice, de capítulo 18, el libro de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces yo creo que está hablando que viene a esa gran ciudad, versículo 2. Y clamó, el ángel clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todo ave inmunda y aborrecible. La Gran Babilonia, aquí va a hablar de la parte económica, el materialismo. Recuerde que mencioné la iglesia o la edad de la iglesia de Laodicea, donde el Señor nos dice, ustedes piensan que tienen esa ropa fina, pero yo digo que ustedes son ciegos y desnudos. Ellos tenían lo mejor de lo que era la ropa, la medicina, etcétera, pero Dios dijo que quería escupirlos de la boca. Así es mucha durante esa edad de la Odisea de las supuestas iglesias que no enseñan la Biblia, sino tienen otros medios. Muchos de los hombres de púlpitos de iglesias grandes lo que buscan son riqueza. Lo que ellos quieren es finanzas, plata, materialismo. Tienen mansiones donde viven. Bueno, entonces en los últimos siglos, del siglo XX y XXI, hemos visto cómo el mundo secular ha llegado a ser materialista. Hoy día los jóvenes andan con su celular y andan conectados a los medios sociales y hablando uno con el otro, pero ellos han perdido la capacidad de tener amistades, de salir a jugar, de hacer muchas cosas. Y muchas personas en el mundo han dejado a la iglesia. Y clamó que ha caído la Babilonia. Eso lo vimos en capítulo 14. Un ángel estaba anunciado y dijo lo mismo, ha caído Babilonia. Entonces ya estamos conectando ese capítulo 18 que va a hablar de la parte económica con el capítulo 14 que era inmediatamente antes
de las copas de la ira de Dios. En el capítulo 16 dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. El versículo 19, y la gran ciudad fue dividido en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, ese Babilonia ya desde el primer siglo está anunciado que está determinado que va a ser destruido. Y yo creo que es el capital de lo que es el imperio del anticristo. Dice que es una habitación, una morada, una guarida, un albergue, una prisión de demonios y espíritus malignos. Ya porque el anticristo lo ha ocupado ya por más de 3 años, entonces ya se ha cambiado el propósito del templo para buscar a Dios a un templo para nombrar al anticristo como el Dios. Él mismo se va a proclamar Dios. Yo creo que en los últimos días van a ver también que el poder de los demonios va a aumentar. Ellos van a luchar para no perder lo que es esa gran batalla que viene. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del furor el vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Eh, las ciudades o los países alrededor, va a haber 10 países en particular que van a dar sus ejércitos para servir a esa nueva religión. Luego van a abandonar y atacar la religión y la gran ciudad para destruirlo. Pero en ese momento ellos han participado en sus deleites. Y versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, no, ni recibáis parte de sus plagas. Dios sí va a atacarlos, pero siempre en la ciudad de Jerusalén, desde el tiempo después de fundar Jerusalén, en el tiempo de David, el templo, los años de Salomón, siempre han habido en esa ciudad una presencia de judíos. Y ellos piensan que su vida, que su religión viene de la ciudad y no de Dios mismo, pero ellos están viviendo allí. Entonces Dios está llamando, está dándole una advertencia, eso va a ser destruido. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, Dios se ha acordado de sus maldades. En, en- Eso fue la ciudad que en capítulo 18, 20, 21 va a decir aquí. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y perdón, en Génesis, Dios dijo lo mismo en cuanto a Sodoma y Gomorra. Dijo, se han aumentado más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré y se han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y también vemos que Nínive, Dios dijo lo mismo, esa ciudad, su maldad ha subido delante de mí. Ahora es la ciudad de Jerusalén que fue pervertido. Versículo 6, dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. El cáliz hablaba de las persecuciones y la sangre de los mártires en esa ciudad. Ahora Dios dice que vamos a darle doble persecución a ella. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha venido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentado como reina y no soy viuda, no veré llanto. Mire, el anticristo al tener esa ciudad piensa que ha llegado a la suma, tiene su orgullo,
sus pensamientos están en contra de Dios y de su jactancia está aumentado. Su pecado ha llegado hasta el cielo y ahora Dios va a tomar parte de eso y va a destruirlo. Por lo cual, versículo 8, en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. En, en capítulo 17 vimos, en 17, 16, versículo 16, el capítulo 17, 17 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Recuerde, la ramera es la ciudad y la religión. Los 10 cuernos representan 10 naciones que están dando su ejército, su respaldo, su poder al servicio del anticristo, de esa falsa religión. Y dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Yo creo que en ese momento los ejércitos del anticristo, incluyendo el anticristo también, van a abandonar a la ciudad y van a reunir en Armagedón. Recuerde, ya mandaron a llamar a todos los ejércitos reunir en Armagedón. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, recuerde, estamos hablando de fornicación espiritual, estamos hablando que dieron la espalda al Dios verdadero y ellos inventaron su propia religión. Entonces con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Esos son los reyes que han ayudado a tomar la ciudad y conquistar al mundo. Ellos vivían con esas riquezas y ahora tenían la protección de Satanás y esa ciudad, pero ahora van a destruirlo. Versículo 11 habla de aquí en adelante, habla de la parte comercial. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Recuerde, se apagó la luz sobre el reino del anticristo. Ya no pueden vender y comprar. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de los hombres, hasta esclavos de los hombres se vendía en ellos y era a través del anticristo. Nadie puede vender ni comprar si no tiene ese sello de 666. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más la hallarás. Eh, esa ramera, esa falsa religión y sus sacerdotes y también a lo mejor el mismo anticristo han disfrutado, han esclavizado a todo el mundo y ellos han vivido en lujo, pero la gente está sufriendo. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costo de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, de púrpura, de escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces ya eh, si uno quiere, vamos a recordar lo que dice en el capítulo 16, hablando de las copas. Y la quinta copa, en versículos 10 y 11 del capítulo 16, dice,
Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios, Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, esos son los que han tenido el lujo de comprar y vender por su trato con el anticristo y ahora ellos en un día se pierden todo. Versículo 10 dice que ha llegado tu juicio. Versículo 17 dice que se han sido consumidas tantas riquezas, ya no existen. En una hora ha quedado desolada. Su destrucción es rápido y es final. Y empiezan a abandonar a esta ciudad aquí en el capítulo, en ese capítulo 18. En versículos 17 al 19 dice, porque en una hora han sido consumadas tantas riquezas y todo piloto, hablando de naves. Ahora, recuerde que ellos no pueden navegar con máquinas, a lo mejor con velas, para seguir transitando, llevando mercancía. Versículo 18, viendo el humo y de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus tantas riquezas. El versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles, profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios está respondiendo a las oraciones de los santos a través de los siglos. Versículo 20, alégrense, porque esa gran ciudad ya está traducido. En la traducción del lenguaje actual, dice, alégrense ustedes los santos que viven en el cielo, pues Dios ha destruido a la gran ciudad. Alégrense ustedes los apóstoles y ustedes los profetas, pues Dios ha castigado a Babilonia por todo el mal que los hizo. Entonces ya Dios está respondiendo a las peticiones de la gente. En regocijo en el cielo, en la tierra todavía la gente está sufriendo las consecuencias de lo que era ese gobierno desde la gran ciudad. El versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una piedra, una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Cuando uno tire una piedra pesada al agua, se nota que salen olas de ella y desaparece y destruye inmediatamente. Eso va a ser algo rápido y va a ser total. Versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y ni esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y la palabra para hechicerías está hablando que han estado jugando con demonios, con Satanás. Entonces la destrucción es rápida. Versículo 24. Y en ella, Babilonia, la gran ciudad, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, esos son mártires. Y eso me hace recordar, y quiero que recuerden ustedes, en Lucas, capítulo 13, Lucas 13, versículos 33 al 35. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
apedreas a los que te son enviados. Recuerde, dice que esa Babilonia es donde derramaron la sangre de los profetas. Vuelvo a repetir, Babilonia representa la ciudad apartado de Dios, que fue la ciudad central de la religión de los judíos, Jerusalén. En, en Mateo, Jesús, en los últimos días se paró en la orilla y miró hacia abajo y gritó, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él quería convencer a la gente y hacerlos reconocer que Él era el Mesías enviado para rescatar, para perder, para, perdón, para poder quitar su pecado, para hacerlos nuevos, creyentes en Jesucristo. Entonces ya ese es el capítulo 18. Capítulo 17 habla de la gran Babilonia, la religión y la ciudad. Pero cuando llegamos a capítulo 18, habla del centro de comercio de todo el mundo. Ya sin su computador, sin el gobierno del anticristo, ya todo está cerrado. Ya el anticristo ha perdido sus fuentes de ingresos y ya su ejército está reuniendo al norte de Israel para volver a buscar a todos los judíos. Recuerde que nosotros vimos en el capítulo 12 que Dios va a llamar a los judíos huir de Jerusalén. Cuando leímos en Mateo 24 también hablaba del tiempo que tenía que salir de Jerusalén. Ellos fueron a un sitio donde Dios los tiene cuidado y escondidos, protegidos. Pero ahora Satanás y la bestia o el anticristo van a buscar la forma de montar un ejército, cazarlos y matarlos para acabar con los judíos definitivamente. Ya. Ok, Jaime, para que vean los que ahí no tienen clase de oratoria, para que vean cómo se concluye una clase. Mira, Jaime, pero es interesante, aquí hay algunas cosas para confirmar y anotar. Los que ya han puesto atención a la clase, pues se van a dar cuenta de que se lleva ese lío. Uno es lo que tú decías de Babilonia. A través de los años, siempre se le ha puesto este sobrenombre o este nombre, este calificativo a ciertas ciudades. Esto ya lo hablamos en dos o tres clases pasadas. Muchos dicen que es Roma por toda la cuestión histórica o cómo Roma ha afectado la iglesia en sí, Sí. pero, pero hemos hablado de que la iglesia obviamente no está en Jerusalén. Que digo, no va a estar pasando por la tribulación. Y aquí en este caso, la tribulación ya está avanzada. Ya este capítulo 18 que está dando una explicación de qué significa Babilonia, ya han pasado las siete copas. Ya casi está a punto de esos 7 años en el que la creación y los judíos están siendo purificados está terminando. Ahora, algo ahí que es importante saber es que una cosa es que aún a pesar de todo esto, aunque hemos hablado de que gente está renegando, gente a pesar de tener el sello y a pesar de tener llagas que no podían ser curadas, van a estar renegando a Dios. Mi pregunta es que aún con gente renegando a Dios, me imagino que va a haber un remanente todavía que va a tener todavía posibilidades de creer en Cristo y salvarse, ¿no? Bueno, a todos los judíos que salieron de la ciudad se escondieron Ajá. y de los que no recibieron la marca, porque dijo claramente, el que recibe la marca de aquí en adelante, para él no hay remedio. Y eso me hace pensar en un tema que puede abrir un melón o una cosa, pero ahí podemos entrar en lo que entonces ese punto de gracia irresistible que algunos citan, si la marca es, si se resiste a la gracia de Dios que es soberana o es poderosa, y no estamos menospreciando la gracia de Dios o el poder de Dios, sino Dios cumple las leyes que él mismo crea. Y en este caso, Dios en su Biblia está diciendo que aquel que recibe la marca no tendrá, o sea, prácticamente ya es condenado, Sí, pues. Es un tiempo difícil, porque hoy en día estamos viviendo tiempos en el que mucha gente reniega de Dios, pero todavía tener la posibilidad de escuchar el mensaje del Evangelio y aceptar a Cristo sí. y ser parte, ser escrito en ese libro de la vida, pues que habla el mismo Apocalipsis. Ahora, otra cosa
que me gusta ahí y que noto lo que estás compartiendo es que ahí Dios está atacando a esa Babilonia en esos tres conceptos importantísimos que tú dices, religioso, político y ahora comercial. ¿Y por qué hago notar esos 3 puntos? Porque hoy en día vivimos o culpamos mucho esos 3 movimientos o esos 3 esas 3 características en el mundo. A veces la gente dice: "Bueno, es que yo soy así por la religión en la que me crié, o por la religión que mis padres, qué sé yo, el ambiente, o por la política, que es una porquería, o el comercio no me da la oportunidad". Pero ahí vemos que cuando dependemos de esas cosas para, por lo menos para ir al cielo, es nulo. Ahí vemos que aún a pesar de todo eso, y Dios va a castigar a esta ciudad con eso, sabiendo que la única oportunidad de ir al cielo o la única esperanza que tenemos como humanos, ya no hablando como creyentes, sino como humanos, es Cristo Jesús, ¿no? Amén. Porque es Cristo Jesús quien está, y Dios, el Creador, quien está haciendo que todas estas profecías se cumplan para tenerlo en contexto. Y yo creo que nos ubica un poco porque a veces nos fascinamos mucho en lo que es eventos futuros y se nos olvida que estamos viviendo en un tiempo en el que pues Jesús nos sigue sosteniendo. Me gusta mucho Colosenses capítulo 1 versículo 15 que habla de que Él es la imagen del Dios invisible y después en los siguientes capítulos sigue hablando de que este Jesucristo es el Dios que lo sustenta todo y que todo es creado por Él y que Él sustenta todas las cosas. Bueno, ahí estoy yendo un poco, dando un montón de vueltas a eso, pero entender ese concepto de que Dios usa la misma política, religión y comercio para mostrar que es un error, pues. Que no estoy diciendo que por ser creyente no tenemos que involucrarnos ni en política, ni en comercio, ni en religión. Bueno, no en religión, obviamente no, porque hablando de una relación con Dios, pero depender de eso para ir al cielo es prácticamente poner tu fe en algo nulo. Mire, yo no quiero poner fechas, pero yo creo que lo que vemos en este mundo desarrollado hasta aquí, Ujú, hay un gran peligro que sale una guerra total de los musulmanes en contra de Israel. Y si ataca a Israel, allí tiene sus aliados, ¿no? ajá, Entonces, en cualquier momento puede empezar esa guerra mundial que va a causar lo que es el principio de la tribulación, porque el anticristo viene con un pacto de paz. ajá. ¿Sí? Debe haber una guerra y ahorita ya están los principios de esa guerra con Hamas y las organizaciones alrededor. Bueno, hay un dicho, obviamente no es bíblico, y lo veía una película hablando de espionaje, de doble espionaje y gente infiltrada, lo que decía, ¿cómo hacemos para que tu enemigo confíe en ti? Sálvale la vida. Y prácticamente eso es lo que va a hacer el anticristo, porque cuando estalle esa guerra, va a venir con esa cuestión de paz, y dentro de eso está esa cuestión maquiavélica que después va a ir directamente contra los judíos y contra todo aquel que ponga su fe en Cristo. Y ahí vemos que está usando el mismo sistema del mundo, religioso, político y comercial, para ir en contra de lo que Dios ha creado, pues. Y recordar que Satanás es un imitador de Dios, pero de un punto de vista como diabólico. Ahora, tú decías algo, hacías una mención de que aquí la gente va a estar aquellos que juegan con los demonios, pero realmente a lo mejor eso aplica para hoy en día, personas que quieren Sí. experimentar y todo eso, pero en ese tiempo son personas que se están relacionando completamente con el mundo demoníaco. De hecho, muchas personas yerran, yo creo que en la interpretación de Apocalipsis, porque lo quieren aplicar a este paralelo, a esta dimensión, y especialmente en Estados Unidos, la gente como que no entiende el mundo espiritual, como que si uno habla de demonios, también no es irse a un extremo, pero hay que ser objetivo. La Biblia habla de un mundo espiritual y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y hay gente hoy en día que se mete en ese mundo espiritual, engañados en su fe, pero a veces que no, que los santos, que no sé qué más, todo ese y aquí no estoy hablando exactamente de la iglesia católica, sino mucha gente tiene un montón de ídolos, y detrás de cada ídolo que esconde su propio demonio. Y eso es relacionarse específicamente con el mundo demoníaco, pues, ¿no? Yo recuerdo en la plaza de Bolívar, allá vendían muchos amuletos para proteger a las personas y no eran los católicos que lo estaban Sí. vendiendo. Y No, mucha gente lo compraba pensando que iba a recibir algún beneficio. bueno, y hoy en día como esa cultura demoníaca
Y aquí voy a decir algo que a lo mejor puede ser grave y ofensivo, pero esa cultura demoníaca ha llegado en la iglesia y ves muchos movimientos de gente vendiendo cosas bendecidas, Jaime, como que pañuelos, que agua, que Sí, no sé qué más. Detrás de eso viene ese engaño demoníaco que hay que tener cuidado. Obviamente, aplicarlo para el día de hoy no, porque si tu fe está en Cristo, nuestra fe, nuestra salvación depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nuestro crecimiento, pues, si leemos especialmente Efesios y Colosenses, nos marca de lo que somos en Él, por Él y para Él, más de que lo que somos nosotros. Gracias a Dios tenemos esa garantía que somos sellados con el Espíritu Santo y no vamos al infierno. Pero en este tiempo que se está enseñando de Apocalipsis, la gente está ahí prácticamente. No estoy diciendo que la salvación ahí va a ser por obra, para nada, pero la gente está en un hilo muy delgado de irse al mundo demoníaco de uno. Pero eso es una realidad hoy en día, hay que tener cuidado. mire, la próxima semana vamos a hablar de la segunda venida, Ajá, entonces, para distinguirlo entre el rapto y la segunda exacto. venida, ¿ya? Vamos a ver si podemos hacer ahí un cuadro para que la gente, por lo menos en gráfico, pueda ver qué es el rapto del arrebatamiento y la segunda venida, que a veces hay una confusión y a veces hay personas que le gustan hacer juegos de humor para hacerlo quedar uno en ridículo, pero hay base bíblica para eso. Otra vez decimos, usted escuche si quiere escuchar otro líneas de pensamiento escatológico, pero compárelo con la Biblia, pues. No estamos diciendo que lo que nosotros decimos aquí es dogmático y no cambia. No, pero esta es nuestra opinión bíblica por lo menos. Sí, Bueno, Jaime, ahí estamos en el tiempo. Gracias por los hermanos que nos acompañan desde Puerto Ayacucho, los que otros que nos ven. muchos saludos. Yo saludos, esperemos que tengan un año, un nuevo año bendecido. Para mí es un día más muy especial, especialmente por mi tradición, pero pues que pasen en familia, Sí. un tiempo orando también. Gracias, Jaime, por todo.